Buenas tardes a todos. Buenísimo. Bueno, buenas Buenas tardes a tardes. todos. Muchas gracias por estar en la reunión. Realmente nosotros es un placer que puedan estar y compartir la información que tenemos nosotros desde SBS con todos ustedes con el tema de lo que se llama, bueno, el blanqueo para el sector inmobiliario, que realmente tiene un nombre técnico distinto, pero digamos que se conoce vulgarmente con el nombre de blanqueo del sector inmobiliario. Bueno, les agradezco a ustedes por participar. Quiero agradecer a la gente del reporte inmobiliario también que le dio amplia difusión a la reunión. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo vamos a dividir en tres partes la reunión. La primera básicamente va a estar a cargo de la contadora María Clerici, que es toda la parte de los temas centrales, de plazos, alícuotas, procedimientos de aplicación, quienes pueden aplicarlo. Luego una segunda parte que, bueno, lo vemos, lo ven conmigo, que es la parte de básicamente explicar las ventajas que va a tener este sistema, los posibles riesgos, el tema de qué sucede con los inmuebles usados, que realmente hemos recibido gran cantidad de preguntas con el tema de los inmuebles usados, y también cómo hacer un análisis para incluirse o no en el blanqueo. O sea, el blanqueo en sí mismo tiene su procedimiento y se puede aplicar en forma lineal, pero luego queremos informar acerca de todos los procedimientos que hay que aplicar para hacer realmente una estrategia patrimonial y no que sea solamente un tema de regularización de dinero no esterilizado. Y luego al final lo que haremos, ya nos han alcanzado varias preguntas, hay algunas que son muy, tienen un factor denominador común, las hemos tomado y bueno, obviamente por ahí puede quedar alguna pregunta sin responder, pero al final le vamos a dar nuestro mail, nuestros contactos y obviamente tanto la contadora Clerici como yo quedamos a disposición para todo tipo de información que necesiten. Si vamos a la primera parte de la presentación, básicamente lo que estamos exponiendo hoy es la actualización de lo que fue el blanqueo del año anterior, del año 2021, que esto salió allá por marzo del 2021, pero tuvo un periodo muy exiguo, prácticamente iba saltando de 60 días en 60 días, fue prácticamente difícil de aplicar. Nosotros realmente ya lo habíamos visto en ese momento, que la aplicación iba a ser muy difícil porque todo el tema inmobiliario no se puede decidir, digamos, en 60 días. Hay cuestiones para ver, revisar y mismo la implementación en función a las normas complementarias, las resoluciones que tenían que surgir de AFIP, del Banco Central, no estuvieron disponibles en tiempo. Entonces, el sistema en sí no tuvo el éxito que se esperaba. En este caso, se hizo una modificación mediante la ley 27679, ahora del mes de agosto, y se actualizaron las fechas y es algo que realmente es muy posible de realizar y consideramos muy ventajoso. Esto es a forma introductoria y básicamente tiene un esquema fundamental que es el programa de normalización, que es el blanqueo, y que ahora justamente la contadora Maya Clerici va a explicar toda la parte central de lo que es el procedimiento, las alícuotas y las fechas a respetar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy acá en esta charla. Bueno, como les decía Juan, voy a estar comentándole los aspectos generales que tiene este blanqueo. Y para eso lo primero que tenemos que ver es qué es lo que nos define la ley como un proyecto inmobiliario. O sea, cuál va a ser eh, el proyecto en donde la gente que decida entrar en este blanqueo va a poder afectar los fondos para justamente realizarlo. Primero que nada, aclarar que este blanqueo va a estar destinado para el que quiera exteriorizar tenencias en pesos o en dólares, que puede estar en Argentina o en el exterior. Y como les estoy comentando, estos fondos sí o sí van a tener que ser aplicados en un proyecto inmobiliario. Entonces, yendo a la definición de la ley, lo que nos dice que es un proyecto inmobiliario para este blanqueo, va a ser toda obra nueva y privada
que sea iniciada a partir del 12 de marzo del 21, que es la fecha donde entra en vigencia la primera norma, que fue la de la ley del año pasado. Las obras tienen que estar sujetas a denuncia, o sea, tiene que ser una obra que esté autorizada, que esté aprobada, que tenga algún expediente de obra, no puede ser cualquier tipo de obra, y comprende todo lo que implica una construcción, una ampliación, una instalación, y nos deja también la ley mencionado un entre otras, que sería entre otro tipo de obra que podría incluir. Lo más genérico obviamente va a estar en construcción. Entonces, sabiendo que es una obra privada nueva, nos vamos a preguntar, bueno, ¿a qué fecha tiene que ser nueva esa obra? Y esa obra tiene que ser nueva a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, del 12 de marzo del 2021. O sea, toda obra que se inicie a partir de esa fecha va a poder ser apta para el blanqueo. Y también le abre la puerta a las obras que ya estuvieran iniciadas al 12 de marzo del 21, y ahí lo que nos van a pedir es que esa obra no tenga un grado de avance que sea mayor al 50%. O sea, tengo una obra iniciada en 2020, pero llegado el 12 de marzo del 2021, el grado de avance era un 20%, también va a poder ser incluida como apta para el blanqueo. Entonces, una vez que tenemos en claro, dentro de los proyectos que puedan tener las desarrolladoras que están hoy en esta charla y también quienes quieran acceder al blanqueo, todos los que quieran tener su proyecto disponible como para que sea apto blanqueo van a tener que inscribirse en un registro que habilitó AFIP para poder justamente inscribir esa obra, que se llama Registro para Proyectos Inmobiliarios. ¿Qué nos van a pedir en este registro? Para este registro habilitaron un rol que se llama Registro de Proyectos Inmobiliarios, donde vamos a cargar los datos de la obra. Vamos a tener que poner, obviamente, cuál es la fecha de inicio y aportar la documentación que corresponda. Para el caso de obras nuevas, iniciada después del 12 de marzo del 21, ahí contener alguna constancia que acredite que esa obra la denunciamos después del 12 de marzo del 2021, me va a ser suficiente como para que pueda incluirla en este registro. Y las obras iniciadas antes del 12 de marzo del 21, que les mencionaba que hasta el 50% de grado de avance a esa fecha entran en esta situación del blanqueo, bueno, ahí lo que me van a pedir es que pueda aportar un dictamen que emita un matriculado que sea afín al sector, que puede ser un arquitecto, un ingeniero, tiene que estar certificado por el colegio que corresponda, y con tener ese dictamen del matriculado que corresponda, voy a poder acreditar que como el grado de avance era menor al 50%, también entraría ese proyecto inmobiliario para ser apto para el blanqueo. Entonces, me registro en el registro de proyectos inmobiliarios, y finalizado este registro, lo que voy a obtener es el COPI, que sería el Código de Registro de Proyecto Inmobiliario. Ese COPI lo vamos a mencionar más adelante también, porque, bueno, obviamente es lo que identifica la obra como apta a blanqueo y la va a necesitar quien adhiera al blanqueo y después tenga que decir, bueno, blanqueé fondos, los apliqué a este proyecto inmobiliario. Bueno, ¿cómo lo voy a identificar? Con el COPI. Por eso es tan importante que, bueno, quienes tengan este tipo de proyectos puedan tener disponible este código que los identifica y que hace justamente que ese proyecto que están teniendo, que pueden ofrecer, sea apto para esta ley de blanqueo. Entonces, bueno, teniendo el registro, esto más que nada para los que desarrollan proyectos, vamos a pasar a la parte de fechas para poder hacer la exteriorización de fondos, cuál va a ser el impuesto que voy a pagar en cada uno de los casos. Y acá nos vamos yo les mencionaba al principio que, bueno, podemos tener una exteriorización hecha en pesos o puede ser también en moneda extranjera. Para cualquiera de los dos casos, lo primero que voy a tener que hacer va a ser abrir una cuenta bancaria para depositar esos fondos que quiera exteriorizar, que también la vamos a detallar más adelante. Se llama Seconar, esta cuenta, y puede ser en pesos y en dólares. O sea, me permiten abrir la cuenta en dólares y depositarlo en dólares. Yendo a la parte de las fechas y el impuesto especial que pagaría en cada caso.
Hoy en día ya está vigente con esta ampliación que hubo de la ley, un plazo que va a ir hasta el 19 de noviembre del 22, que la verdad que es el plazo más interesante, queda poquito también, o sea, estamos hablando de una semana y un mes y un par de días, y es este plazo que va desde el 22 de agosto hasta el 19 de noviembre. ¿Y por qué es el más interesante? Porque obviamente, como en blanqueos anteriores, quien primero acceda y quien lo haga un poco más rápido, bueno, es el que normalmente tiene una tasa más baja de impuesto, que en este caso es el 5%. O sea, de los pesos que exteriorizo, pagaría, si yo deposito entre esas fechas, un 5%. Después pasamos a una segunda fecha, que es del 20 de noviembre hasta el 17 de febrero, en la cual el impuesto pasaría a ser del 10%. Y después pasamos a la última, que por el momento está vigente en la ley, que es del 18 de febrero hasta el 17 de agosto del 23. Esto que les comento, ahí sería la opción del 20%, que se pagaría impuesto especial, es para el caso de pesos, la tasa real que están pagando los que blanqueen pesos. Aparte, al lado, en el cuadro, van a ver que hay una opción que es de moneda extranjera, que la dejé separada, porque ¿qué pasa en este caso? El que decía de blanquear o exteriorizar moneda extranjera, por ejemplo, dólares, bueno, va a ir al banco, va a abrir la cuenta Seconar en dólares y va a depositar la tenencia que tiene en dólares. ¿Qué va a pasar? Los fondos van a quedar en dólares hasta tanto defina qué hago con eso, pero tengo que pagar el impuesto especial. Entonces, ¿a qué valor yo voy a tasar o a evaluar esos dólares para el cálculo del impuesto? Y ahí el tipo de cambio que se toma para justamente hacer la conversión a pesos es el tipo de cambio, el tipo de cambio oficial del Banco Nación. Entonces, bueno, ahí es donde inmediatamente la tasa real baja de este impuesto, porque obviamente teniendo un dólar oficial hoy está un 50%, alrededor del 50% de lo que vale un dólar paralelo o un dólar MEP, obviamente que ahí se me reduce muchísimo el impacto del impuesto especial que estaría pagando si exteriorizo moneda extranjera. Entonces, acá lo importante es que tengamos en claro que estas fechas, que yo les menciono como fechas de exteriorización, estas fechas son para todos los pasos del blanqueo, para depositar los fondos, para pagar el impuesto especial y para hacer la declaración jurada. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente filmina, que es el proceso para poder adherir al blanqueo. ¿Cuál es el proceso entonces? Ya dijimos antes. Lo primero que hago es ir al banco y hacer la apertura de una cuenta Seconar. Esta cuenta la puedo abrir en pesos o en dólares. Nosotros lo que recomendamos acá es poder tener la alternativa de abrir las dos cuentas. ¿Y por qué? Porque tanto sea en pesos o en dólares que yo haga el depósito, voy a tener acceso a lo que es el dólar MEP para convertirlos de pesos a dólares o de dólares a pesos. Entonces, idealmente, si se pueden abrir las dos cuentas, hoy en día esta normativa, ya el Banco Central tiene toda la normativa para que tanto bancos públicos como privados hagan la apertura de esta cuenta, con lo cual no va a haber problema. Entonces, bueno, abro la cuenta, deposito los fondos. Si el mismo día no puedo depositar todo, no hay problema, o sea, la ley habilita a que se puedan ir haciendo depósitos en distintas fechas. Obviamente la fecha en la que se deposite los fondos va a determinar cuánto pago de impuesto especial, porque si deposito el 15 de noviembre y después en diciembre, bueno, uno irá al 5, el otro irá al 10%, ¿no? El segundo punto va a ser el tema del pago del impuesto especial, que este pago se hace vía BEP como cualquier otro impuesto AFIP, y esto lo que me va a permitir, una vez que pago el BEP, es la transferencia de la declaración jurada. Y la transferencia de la declaración jurada, en definitiva, va a ser lo que termine cerrando el blanqueo, porque si no tengo el pago del impuesto especial o no tengo la declaración jurada, obviamente que no queda efectivizado el blanqueo y me quedo plata ahí exteriorizada diciendo que tengo fondos no declarados y no concluí el blanqueo. Entonces, estos tres pasos son fundamentales para cerrar el blanqueo en sí. Y después el cuarto paso va a ser, puede ser dentro de estas mismas fechas
o puede ser posterior, porque esta parte es la parte donde, una vez que yo hice la exteriorización de fondos, digo, bueno, yo los voy a invertir en un proyecto inmobiliario. Ya elegí cuál es, el proyecto tiene el copy, yo puedo ir al banco y decirle, bueno, mira, el proyecto al cual yo quiero adherir va a ser este que tiene este copy, entonces transferirle los fondos al desarrollador del proyecto. Entonces, los plazos que van a estar habilitados para esto, con la ley del año pasado, o sea, la 27613, van a ir hasta el 31 de diciembre del 22, y después quienes adhieran por la ley nueva, la que está vigente actualmente, van a poder aplicar los fondos, que tienen que ser 100% de los fondos, hasta el 31 de diciembre del 24. Y con eso vamos a concluir. También acabo de ver que hace una declaración jurada diciendo a dónde apliqué, o sea, cuál fue el copy del proyecto al cual apliqué los fondos, y con eso concluimos el proceso completo, o sea, el blanqueo y la transferencia de los fondos al desarrollador. El punto 5 es un punto que no forma parte de la ley, pero la realidad es que es el punto que nosotros, como contadores, es el que consideramos fundamental antes de tomar la decisión de hacer el blanqueo. Y bueno, acá le voy a pasar la palabra a Juan nuevamente para que nos pueda desarrollar un poco este punto. Bueno, ok, gracias Maya. Bueno, básicamente Maya en la explicación que dio es todo lo que está fundamentalmente en la ley, en la resolución general de AFIP, en las normativas bancarias, y es la parte lineal y formal de todo lo que es la parte del blanqueo. ¿Qué sucede? Desde el punto de vista nuestro lo miramos también como una estrategia para exteriorizar fondos y tenerlo ajustado a derecho, que no tenga digamos, el contribuyente, el sujeto que va a exteriorizar estos fondos, que no tenga ningún tipo de inconveniente. Pero para eso hay que verlo no como una foto de este momento, el blanqueo nada más, sino verlo como una parte dinámica en la cual tenemos que analizar la situación previa que traía a la decisión de querer adherir a la exteriorización, al blanqueo, para ver cómo está compuesto y ver qué riesgo tiene su patrimonio en sí mismo, cuáles son los fondos que quiere declarar, cómo se han originado, comercialmente, evidentemente. Después vamos a ver algunas restricciones que puede haber. Viene la parte del costo del impuesto especial, que es la determinación del monto económico de lo que tiene que pagar el sujeto. Entendemos que es muy económico en esta etapa hasta el 19 de noviembre. Pero lo que más interesante y nos va a definir como estrategia es ver el paso siguiente, o sea, la etapa posterior al blanqueo, y ver el impacto fiscal que va a tener. ¿Qué sucede? Acá, hoy por hoy, la ley nos permite que puede exteriorizar y puede ajustarse a esta normativa las personas físicas y las personas jurídicas. O sea, es amplio en ese aspecto porque cuando habla de las personas físicas, inclusive habla de asociaciones indivisas, y habla también de las personas jurídicas que están en un artículo de la Ley de Impuesto a las Ganancias, es el artículo 53, que es muy amplio. Entonces, cuando estamos ahí, lo que vemos es que se abre un abanico de situaciones. Entonces tenemos que ver bien la persona que va a blanquear, si va a blanquear una persona jurídica, hablando de jurídico que es muy amplio, o una persona física. ¿Por qué? Si es un bien que esta persona lo va a querer vender casi inmediatamente, posteriormente quiere hacerse nuevamente el dinero, lo que tienen que pensar es que las personas físicas hoy tienen un costo del 15% entre la diferencia de compra y venta. Esto al margen que después puede haber precios que no queden plasmados totalmente en las escrituras, pero lo que está formalmente en las escrituras, lo que marca el resultado es que va a pagar un 15% en ese margen de venta y compra. ¿Qué sucede en una persona jurídica? Por ejemplo, si es una sociedad anónima, una SRL, en este caso va a pagar la diferencia de compra entre una escala del 25 al 35%. Entonces, aquí hay un factor importante, porque hay un costo a definir y un impuesto que puede alcanzar hasta el 35%, de acuerdo a la utilidad que pueda tener esa sociedad, que si en lo inmediato lo va a realizar para hacerse de efectivo una vez que está terminada la obra, obviamente vamos a tener esta situación y un costo a mediano plazo. Yo diría a corto no, porque son obras que se van a terminar 1 año, 2 años, entonces a mediano plazo vamos a tener ese costo.
¿Cuál es la ventaja de la persona jurídica? Que no lo tiene la persona física. La persona jurídica paga de impuesto a los bienes personales un 0,5%. Y la persona física tiene una escala. Y esa escala va, por los bienes en el país, del 0,5 al 1,75. Y los bienes en el exterior, no lo veo ahí abajo, pero igualmente, del 0,70 al 2,25%. Entonces, cuando hacemos una estrategia, el hecho de decir, bueno, ¿quién blanquea? Bien, hay que determinar bien la persona, que a veces puede ser la persona física o una persona jurídica. La ley no me lo limita en ese aspecto. Inclusive habla que en las sociedades de hecho, en algún caso, puede hacerlo. Y en ese caso libera de todo lo que son las penalidades al socio, digamos, de esa sociedad de hecho. Esos ya son casos particulares, pero este punto, cuando analizamos blanqueo, tenemos que ver toda la situación. Hay que hacer un análisis cómo está hoy, qué pasaría con el blanqueo y cómo va a impactar. Pero cómo va a impactar, hay que analizar cuál es la decisión que quiere tomar. Venderlo inmediatamente, tenerlo por un largo plazo. Eso le va a cambiar básicamente los costos que va a tener al futuro. Si lo quiere alquilar, lo quiere para uso propio. Entonces, en esta parte vale que no solamente el blanqueo hay que hacer, sino ver la estrategia del bien a incorporar. Pasando al otro punto, que también me parece interesante, ahí Maya, si me pasás la otra, no puedo acceder de aquí. Es ver qué ventajas, bueno, vamos a ver quiénes, justamente lo que estaba comentando. ¿Quiénes pueden adherir al blanqueo? Bueno, lo dice la ley, ya lo decía la 27613, que era la primera que salió el año pasado, todas las personas humanas, sociedades indivisas, las sociedades de capital, los fideicomisos, empresas unipersonales. El artículo 53 es muy amplio, pero hay un tema, que mismo hubo preguntas que ya nos han adelantado, que era si una persona del exterior podía adherirse a este régimen. No, tiene que ser residentes argentinos. Cuando decimos residentes argentinos, no importa que la persona sea argentina en sí, en su nacimiento, puede ser, tenga una nacionalidad, no sé, español, italiano, no importa. El tema es que sea residente en Argentina. Entonces, si es residente argentino, puede estar apto para tomar la situación de blanqueo, porque básicamente también hay que pensar que para hacer todos los trámites se necesita un quit, y para hacer el quit necesitamos que sea residente y básicamente en ese caso cumplir con la normativa justamente que impone la AFIP. Bueno, un tema que también es muy importante. Los fondos que se exteriorizan tienen que ser destinados totalmente al 100% al proyecto. ¿Cómo es esto? Si una persona dice, bueno, voy a exteriorizar $100.000, va a la cuenta que ya explicó en Maya Clerici, depositar al banco los $100.000, bueno, el impuesto tiene que pagarlo con un dinero adicional, no con el dinero exteriorizado. Si no lo tiene, tendrá que tomar un préstamo de alguien, tendrá que hacer algún mutuo, pero no puede usar el dinero que blanquea para pagar el mismo impuesto. Obviamente no es el factor principal el costo del blanqueo en este caso, porque si blanquea $100.000, el impuesto serían $5.000, pero el tipo de cambio oficial, no sé, 150 pesos, lo que estaba justamente comentando Maya, se transforma en la mitad en dólar billete, aproximadamente, tomando un tipo de cambio MEP. Este punto es muy importante tenerlo en cuenta. El costo del blanqueo en moneda dura, digamos, moneda dólar, es inferior al tema formal en sí mismo. Bueno, esto justamente, había una pregunta que estaba viendo en el chat, que se habilita el acceso al dólar MEP. No necesita cambiarlo al mercado oficial de cambio, del tipo de cambio oficial del Banco Central, porque esto no es una operación de comercio exterior, son dineros billetes que básicamente puede cambiarlo al dólar MEP, no tiene restricción para eso, porque si no nadie lo haría. Y además que de esa cuenta que tiene en dólar, en la cuenta SECOM.ar, le puede transferir al desarrollador, al inversionista o al que está vendiendo el proyecto que está registrado en el REPI, o puede cambiarlo a su vez la persona a pesos mediante un dólar MEP y de ahí transferirle.
o lo puede hacer directamente el que lo recibe. Por eso siempre decimos la opción de apertura cuenta en pesos y en dólares. El otro punto, que es lo siguiente, si me podrías pasar, María, que es el tema de cuáles son las ventajas impositivas y las ventajas de tipo legal que tendría que incluirse en el blanqueo. En este caso, nosotros esto está en la ley también, pero siempre lo analizamos así de una forma muy fuerte, porque obviamente en nuestra vida diaria vemos muchas penalidades en el caso que el ente fiscal detecta fondos no esterilizados, detecta presentamientos patrimoniales. Entonces, aquí en este caso la ventaja es básicamente que al blanquear esos fondos esterilizados bajo el régimen de esta ley, el primer tema que vemos es que no se obliga a informar ningún tipo de fecha en el cual se hizo acreedor de esa tenencia, y aparte se actúa de delitos que básicamente en este caso la 2546, artículo 6, por ahí no son netamente comerciales, pero son realmente delitos graves, como ser tráfico de estupefacientes, el tema de trata, tengo por aquí anotado son delitos de contrabando, delitos por asociación ilícita con fines para cometer delitos políticos o raciales, delitos de fraude contra la administración pública, delitos de financiación de terrorismo, extorsión, son delitos muy graves en los cuales básicamente es lógico que no permita exceptuar de penalidades. También libera, aquí en este caso hay una figura que incrementa los patrimonios no justificados, si la persona que se adhiere al blanqueo por los fondos esterilizados no se le aplicaría esta penalidad, como también queda liberado toda acción civil, comercial, penal tributaria, y ahí hago un paréntesis, hay que pensar que la penal tributaria se aplica por toda evasión que supere al 1,5 millones de pesos. Hoy 1,5 millones de pesos estamos hablando de muy poco dinero. Hasta un simple e inocente error puede caer una penal tributaria simple, y si es más de 15 millones, una penal tributaria agravada. Con lo cual las penalidades ahí son muy fuertes. La ley penal cambiaria, que por ejemplo el tema de tener muchas veces uno se entera, y esto es una realidad, por ejemplo, gente que está trabajando para el exterior y de alguna manera trae los fondos a Argentina, especialmente gente que con el trabajo remoto, toda la situación de lo que es trabajos virtuales, puede suceder y está incumpliendo una ley penal cambiaria, porque justamente eso, si es un servicio al exterior, tendría que cambiarlo al tipo de cambio oficial, no lo hace y la penalidad son 10 veces la operación que ha cometido o infligido. La ley penal aduanera y las infracciones administrativas no son menores. En el tema impositivo, una simple omisión de impuestos, la multa es una vez el impuesto, y si el ente fiscal considera es una defraudación, ya puede ser de 2 a 6 veces. Entrando en el blanqueo, todas estas penalidades quedan totalmente eximidas. También se exime del impuesto que hubiera omitido declarar en el tema ganancias, salida no documentada, impuestos internos e IVA. Realmente es muy beneficioso desde el punto de vista impositivo incluirse en el blanqueo para aquellos que tengan fondos no esterilizados. Hay algunas cosas que no las exime, por ejemplo, retención y percepciones que se hubieran practicado a tercero y que no se hayan depositado. Pero si lo vemos al punto de vista costos que estamos pagando, obviamente hay que mirarlo en toda una estrategia patrimonial. ¿Cuánto me cuesta esterilizar este dinero? Que hoy es muy difícil tener dinero sin tenerlo declarado impositivamente, porque no solamente acá, sino también mundialmente está siendo eso revisado permanentemente y se busca controlar, los fiscos quieren controlar que ese dinero esté en las declaraciones juradas, y cada vez hay más intercambio de información automática, de información entre los países. En otros países, por ejemplo, se va agilizando el sistema, que yo, por ejemplo, con Estados Unidos está más
reservado, pero no sabemos hasta cuándo también. Entonces, si se llega a detectar, nosotros en el estudio vemos que bueno, realmente es muy gravoso, la persona le detectan fondos que de alguna manera quedan expuestos y bueno, esta es una forma de regularizarlo. Si pasamos a la otra filmina, bueno, esto básicamente se lo comento, pero ya, esto era un beneficio con la 27613, que estos son para los que tenían fondos declarados en pesos o dólares y compraban un bien. Bueno, se le eximía de impuestos sobre los bienes personales por 2 años, que ya se hace uno solo, pues queda el 2022, y un cierto porcentaje mínimo, un 1% de la inversión, lo podía tomar como un pago a cuenta del impuesto de los bienes personales. Pero esto era por fondos declarados, justamente este punto. Siguiendo adelante, vamos a ver lo siguiente. Hasta acá estamos hablando de lo que es la normativa hoy. La 27613 y la 27679, que es la que modificó ahora y que nos permite reabrir este tema. Y que realmente me parece ventajoso en el caso que alguien necesite hacerlo. Ahora, también vale la pena comentarles, porque tuvimos prácticamente 40 preguntas que ya nos han enviado vía mail con respecto a qué pasa si se pueden comprar inmuebles usados. Bueno, con esta ley no, directamente no, porque no lo van a dejar incluir en el REPI. Ahora, en el proyecto de presupuesto que están tratando en la Cámara de Diputados, en estas semanas ya comenzaron, están viendo, hay un artículo que es el 71, que es muy breve, pero que abre este panorama de poder blanquear, poder esterilizar dinero legalmente y para adquirir bienes inmuebles que sean usados. Pero tiene dos limitantes, básicamente. El primero, ¿qué bienes se podrían adquirir? Bueno, se pueden adquirir bienes que van a ser destinados por la persona, por el sujeto, a su casa habitación, de la persona que lo blanquea. Y tiene que ser, o sea, no define el tiempo en cuanto cuánto tiempo tiene que ser su casa habitación, pero sí lo habla claramente en ese aspecto. Y luego también permitiría comprar inmuebles usados para ser alquilados con destino de casa habitación, pero ahí fija un periodo. El periodo tiene que ser de 10 años o más. No puede ser inferior, porque si no decaen los beneficios. Esto todavía no está aprobado, pero colegas que están trabajando justamente cerca o justamente con la gente que está en este momento viendo el tema en Cámara de Diputados nos indican que ellos creen que esto va a ser aprobado. Los temas centrales que están en discusión son otros, pero este punto, según ellos, podría ser aprobado, pero esto es Argentina. Hasta que no lo vemos sancionado y promulgado, no podemos dar una seguridad sobre el tema. Y tiene otra limitante, que es cuál sería el monto máximo del valor del inmueble. Bueno, en este caso no da un valor determinado, pero dice que puede ser 2 mínimos no imponibles para bienes personales, que para el 2021 eran 30 millones de pesos, y entendemos que esto va a ser hoy 60 millones, si lo actualizan sería un poco más. Con lo cual es un valor bastante considerable, porque si tomamos los 60 millones al tipo de cambio oficial, estamos hablando de $400.000 aparentemente. Entonces, estamos hablando de números importantes. Pero hay que ver un poco la instrumentación. Pero esto, reitero, lo colocamos porque vimos que nos llegaron fácil 40 consultas con respecto a esto de la gente que iba a participar o está participando aquí. Otro tema, pero esto se los comento, está, y básicamente lo van a escuchar, que es también abrir un blanqueo para el giro de divisas exterior para pagar importaciones, para consumos que sean destinados a procesos productivos. En el caso nuestro inmobiliario, en este caso, no sería de aplicación, pero bueno, evidentemente nos sirve como dato porque la idea es, ante la escasez de divisas, hacerse divisas de alguna manera, con lo cual consideramos que es un factor más para inferir que el primer punto del artículo 71 de alguna manera entendemos que va a surgir. Nosotros, cuando esto surja, los asistentes de la reunión los vamos a informar que esto se haya habilitado porque vemos el interés que tienen sobre esto.
A ver, ¿cuál es la conclusión nuestra con respecto al tema de esta apertura nueva por esta ley 27679? Lo que vemos fundamentalmente es que es muy bajo el costo de esterilización de los fondos que no están incluidos en las declaraciones juradas. Al ver el costo que tiene normalmente cuando hay una revisión impositiva y se detectan fondos no declarados, de alguna manera un incremento patrimonial no justificado, entendemos que el costo realmente de un 5% sobre pesos y si uno lo toma en dólares y luego lo convierte por el MEP, 2,5 realmente exime de una carga impositiva muy fuerte. Inclusive en la ley primera se solicitaba a las provincias que se adhirieran a todo este proceso y no reclamar impuestos provinciales al respecto. Otra pregunta que nos hicieron era, ¿cómo veíamos nosotros el riesgo que luego la FIP, el ente fiscal, le pusiera más hincapié en querer revisar a aquellos que han esterilizado moneda extranjera, como en pesos en este caso? Básicamente ahí la posibilidad, puede pasar que la FIP quiera revisarlo, es malo, la FIP tiene que revisar todo. Lo que pasa es que su potencial es limitado a la cantidad de personal que tiene y obviamente elige los que tienen algún tipo de factor que los haga de interés. Pero en nuestra experiencia, la probabilidad por eso, la posibilidad existe, sí, pero la probabilidad hasta ahora que vemos es muy baja. Y es más, si nos guiamos en la experiencia nuestra, los anteriores blanqueos, no hemos notado que la FIP haya hecho un hincapié en tratar de revisar a aquellos que han blanqueado. Porque también, seguramente, esto no está escrito en ningún lado, si van a revisar a los que han hecho blanqueo y luego ese mismo gobierno necesita efectuar un blanqueo, obviamente la resistencia a poder esterilizar va a ser más fuerte. Entonces, como no sabe nadie qué va a pasar en el futuro, en la medida que se va ajustando el derecho y van blanqueando, lo van tomando como una situación que, se ajusta a la situación, la persona lo esteriliza y en este caso no hemos visto problemas. Esto es básicamente para la pregunta que nos hicieron, también había reiteradas preguntas, el riesgo. El riesgo puede ser que lo revisen, pero por eso nosotros primero hacemos un análisis previo de qué otras situaciones tiene la persona, porque obviamente si van a hacer un blanqueo, por ejemplo, en el cual tienen una cuenta del exterior y giran la mitad de los fondos aquí a Argentina y le quedan la mitad de los fondos sin declarar exterior, se está vendiendo solo, obviamente. Tiene que cortar esa posibilidad. Entonces, no es que la FIP no puede pedir información. La FIP puede pedir información de todo. Es más, creo que hasta es la obligación de hacerlo. Y está en potestad totalmente legal. Con lo cual si la FIP pide la información hay que entregarla. Lo que sí entendemos que corta toda una serie de pruebas en la cual la FIP dice, quiero seguir indagando sobre el origen. Si el origen es un tema comercial, no habría ningún problema. Como tercer punto acá de conclusión nuestra es que, vemos que toda esta esterilización de moneda nacional extranjera es también una herramienta para el sector inmobiliario, para justamente las inmobiliarias pueda agilizar su proceso de comercialización de unidades, debido a que, si dada la gran cantidad de consultas que recibimos, entendemos que va a haber un dinamismo en esto y obviamente el sector inmobiliario va a tener una labor importante en asesorarlo y conocer estas herramientas que le estamos contando ahora. Y para el sector de la construcción, creo que también es muy importante por la parte de que esto tiene que ser obras nuevas, que al 12 de marzo del 2021 estaban a punto de iniciarse, o que han dicho, según la ley, que estaban menos un 50% en ejecución, con lo cual es dinámico para el sector inmobiliario en particular en la comercialización y para el sector de la construcción como industria en sí misma.
¿Qué podemos ayudar nosotros en esto? Nosotros, bueno, en la parte de lo que nosotros podemos asistirlo a nuestros servicios, básicamente, justamente la parte impositiva, que es la parte del asesoramiento, el análisis previo, el momento que tienen que hacer justamente la esterilización y la etapa posterior, hacer esos cálculos que las personas que nosotros hemos asesorado en este momento les sugerimos verlo completo, verlo como una estrategia. No mirarlo únicamente como una gestión de una presentación de declaración jurada, porque se puede encontrar con algunas sorpresas el día de mañana. También para todo lo que son los desarrolladores, el tema de inscripción al REPI, para poder obtener la famosa constancia, que es fundamental para la persona que va a invertir. Y luego también nosotros tenemos algunos casos de inmobiliarias que nos han informado que tienen proyectos inmobiliarios y bueno, los inversionistas le ofrecemos, más que ofrecerlo, lo ponemos a disposición para consultarlo y verlo y bueno, que les sirva también para orientarlo en qué proyectos y en qué situación pueden invertir. Básicamente eso es lo que nosotros queríamos comentarles. Hay una serie de preguntas que nos han hecho, algunas de ellas le hemos contestado, pero Maya, si te parece bien, vemos una y una las que tenemos aquí. Bueno, aquí tienen nuestros datos de contacto, básicamente, por mail a sbs@sbsauditores.com.ar, al teléfono del estudio, también aparece en la página varios teléfonos, ningún problema, nos contactan, al 5763 8764, al 5263 5055, luego se lo colocamos aquí, al 4343 5091. Maya, la primera pregunta, toma la voz en todo caso. Sí, la primera pregunta, que bueno, un poco ya Juan lo comentó, pero lo reflotamos un poco, es, nos preguntaban si se podía regularizar dinero no declarado para la compra de inmuebles usados. Bueno, con esta norma dijimos que no, pero el proyecto del presupuesto para el próximo año tiene previsto este tema de incluir también un blanqueo para inmuebles usados, así que bueno, seguramente a futuro, si sacan toda la normativa, se puede aplicar también este blanqueo para inmuebles usados. Había otra pregunta que si el requisito ser argentino, lo preguntaron varios. En realidad no importa la nacionalidad, lo que comentábamos antes, sí importa la residencia fiscal. Esto es fundamental, que sea residente argentino. La nacionalidad que tenga no interesa para nada, pero no puede venir una persona que reside en extranjero, que es extranjero y querer adherirse a este régimen para justamente regularizar su situación monetaria. En este caso no es posible. Bueno, otra de las preguntas era si aplicaba solamente para persona humana, o sea, persona física. Bueno, acá Juan también lo aclaró previamente. También pueden ingresar las personas jurídicas, o sea, empresas, y también podrían hacerlo sus gestiones individuales. Así que es amplio el universo. Sí, en cuanto había varios casos, decían qué aspectos impositivos se influyen para personas con más de una propiedad. Bueno, en realidad pueden tener muchas propiedades, pero pueden blanquear igual, no hay problema. Lo que hay que hacer en ese caso, ver con el análisis que nosotros indicamos de hacer, porque le puede saltar las escalas de impuesto a los bienes personales, o en el caso que sea una sociedad, por ejemplo, lo que sucede es que le puede pasar una escala del 25 al 30 o al 35%, en el caso de ganancias. Hay que ver también el valor locativo, si es una sociedad. Entonces, yo creo que en este caso no importa la cantidad de bienes que tenga. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hay fondos que no están exteriorizados y la persona que quiere estar más tranquilo obviamente tiene que exteriorizarlo y este es un vehículo importante. Bueno, después otra pregunta que teníamos era, bueno, ¿cuál es
iban a ser las ventajas para el inversor o para el desarrollista del proyecto, ¿no? Y bueno, para el inversor también lo que charlábamos un poco antes, el beneficio realmente es que, bueno, este blanqueo tiene un costo bajo para esta primera etapa que va hasta el 19 de noviembre, es la ideal, obviamente, y también esta segunda posibilidad para los que tengan moneda extranjera y quieran blanquear moneda extranjera, tener en cuenta que con la cotización que se toma para el pago del impuesto, lo achicamos casi a un 50% el impuesto especial que se paga. Así que bueno, creo que como primer ventaja esa, y como segunda, todo el liberamiento de todas las sanciones que pueda tener, que explicó Juan en detalle anteriormente, a nivel de impuestos, a nivel de penal tributaria, cambiaria. Esas serían las ventajas para quien adhiera y exteriorice fondos y lo invierta en un proyecto inmobiliario. Y bueno, para el desarrollista, creo que bueno, hoy en día va a ser muy útil como herramienta de promoción de los proyectos, justamente. Si hay gente interesada en blanquear, bueno, el destino va a ser justamente los proyectos inmobiliarios, así que creo que es una oportunidad justamente para esto. Sí, después había otra pregunta que también se repitió, si hay diferencia entre invertir en un fideicomiso o un inmueble usado. Ahí el inmueble usado hoy, el 12 de octubre, no se puede. Fideicomiso sí, totalmente. Si tiene el REP y si está en el registro de propiedad inmueble apto para poder invertir, sí, desde ya puede hacerlo, sin ningún problema. Si, por ejemplo, el fideicomiso está habilitado, está apto para estar incluido dentro del régimen, ningún problema. Otra consulta que nos llegó también es si había algún tope de fondos para este blanqueo, para el que está vigente ahora, para exteriorizar. Y la realidad es que no. O sea, no hay monto máximo ni en pesos ni en dólares. El que sí, que probablemente hayan escuchado que tiene un tope, y bueno, lo explicó también Juan antes, es el blanqueo que probablemente salga para bienes usados, que ahí sí, al menos en el presupuesto ahora está previsto que tenga un tope que hoy está en 60 millones de pesos. Sí, después había dos otras preguntas coincidentes con proyectos no iniciados. En el caso que recién este proyecto comienza o se cree que se va a iniciar, bueno, si es un proyecto no iniciado, lo fundamental es que esté apto para estar inscrito en el REPI. Si puede estar en el registro de propiedad inmueble apto para esterilizar, yo entiendo que no va a haber ningún tipo de dificultad en ese caso, y obviamente, porque si no, el inversor, la persona que esteriliza el dinero, no tiene la forma de poder girárselo si no tiene el REPI actualizado. Aquí básicamente yo creo que tienen que trabajar un poco contra el reloj, pero no tanto, porque puede estar la persona, o sea, desarrollando su barrio, lo que sea, y por ahí consigue el registro de la propiedad inmueble recién para marzo, abril. Pero lo que es importante es que el inversor, antes del 19 de noviembre, haya depositado los fondos. O antes del 19 de febrero. Antes del 19 de noviembre va a pagar el 5. Del 20 de noviembre de 2022 hasta el 19 de febrero de 2023 va a pagar el 10. Y posteriormente el 20%, perdón. Entonces, yo creo que ahí está el tema. Poder inscribirlo en el REPI rápidamente. A ver, veo algunas preguntas y por ahí, dado el tiempo que está llevando, lo que hacemos es, nosotros estas preguntas las vamos a tomar. Había una consulta acerca si, ¿cómo se llama? Si esto iba a quedar grabado. Está grabado, lo vamos a subir a la página nuestra, www.sbsauditores.com.ar, y a los participantes que ustedes tenemos los mails, se los mandamos para que ustedes puedan tener las filminas que tenemos, la exposición y la de poder acceder a la grabación. Leo algunas preguntas de acá. Dice, hay una persona que dice, ¿hay algún problema de riesgo si una persona que quiere irse este blanqueo ya participó en algún blanqueo anterior? No, ninguno. No limita para nada. Lo único, las limitaciones que tiene esta ley,
la 27613 son lo mismo que tuvieron la 27620, la ley de blanqueo de Macri, que básicamente son, por ejemplo, todo lo que vimos anteriormente, que las personas políticamente expuestas no pueden, no eximen de delitos penales distintos a los penales económicos de evasión tributaria, no. Terrorismo, extorsión, todo lo que les comenté antes, nada. Pero en ningún lado, si la persona blanqueó con el gobierno de Macri y ahora quiere esterilizar de nuevo, no hay ningún tipo de dificultad, puede hacerlo. Después aquí decía, quizá una palabra, pero si un constructor pone sus propiedades aptas para el blanqueo, tiene que decir el valor en que se vende esa propiedad y después no puede negociar el valor, sí o sí tiene que vender ese valor. Bueno, básicamente, si expone un valor, la persona que blanquea va a blanquear una cierta cantidad de dinero. Entonces, si lo publica un valor muy superior y después lo vende muy inferior, escapa el tema, porque la persona que blanquea un dinero directamente y le va a transferir al constructor ese dinero y no más, al menos lo que quieran los papeles, ¿no es cierto?, en la documentación. Justamente acá, bueno, ¿se puede enviar un video? Sí, claro que sí. En el caso de construcciones por cuenta propia, ¿cómo se liberan los fondos de la cuenta seccional? Bueno, en este caso, la persona, si es, a su vez, tiene una construcción y a su vez está blanqueando, la situación ahí realmente no la tenemos legislada, habría que analizarlo más en profundidad, cómo blanquea uno mismo y lo deriva a una obra en construcción. Pero aquí tenemos, Gustavo, tenemos tu consulta y te enviamos después por mail cuando eso lo tengamos totalmente, por lo menos legislado. Bueno, acá, buenas tardes, el blanqueo aplica para compras de lote y construcciones nuevas en barrio cerrado. Lo mismo, si tiene el registro de propiedad inmueble, sí puede hacerlo, ningún problema. Bueno, los pasos, acá nos piden una persona que por ahí... Sí. Los pasos, bueno, eran una vez que se abre la cuenta Seconar en pesos, en dólares, en la moneda que se decía, inmediatamente hay que hacer el depósito de fondos y ahí es donde comienzan los pasos para el blanqueo. Te van a depositar los fondos en la cuenta y después pasamos a la parte del pago del impuesto especial y la declaración jurada que concluye el blanqueo. Reglamento de construcción, nuevamente. Bien. ¿Se puede transferir dólares al desarrollador? Necesariamente la tenencia en moneda. Bueno, acá Matías Zaffer nos pregunta: ¿se puede transferir dólares al desarrollador? ¿O necesariamente la tenencia en moneda debe convertirse en peso? No, se puede transferir dólares en billete a la cuenta del desarrollador o pesos. Si se depositan dólares, la norma prevé que se pueda convertir en pesos vía contado con liqui o MEP. Básicamente MEP sería el instrumento. Preguntan una pregunta que es muy reiterada y obviamente nos preocupa a todos. ¿Te obligan a especificar los dólares al tipo de cambio oficial? No, porque no es una operación de comercio exterior en este caso y nos libera de la penal cambiaria. Aquí lo que sí obligan, si son pesos, transfiero pesos, si son dólares, transfiero dólares, o cambio de pesos a dólares en mi cuenta y lo que tengo en la cuenta SECON puntual, eso es lo que puedo justamente transferir. Nuevamente el blanqueo de lotes, ahí Iván. Bueno, a ver, hay 3 consultas más aquí abajo, bueno, no, más que consultas, son agradecimientos. Y bueno, básicamente agradecerles la participación. Realmente esperamos estar en contacto y especialmente cuando surjan las nuevas medidas con respecto al presupuesto, que va a ser interesante para todos, porque realmente va a movilizar el sector de inmuebles usados que está en un momento bastante difícil y puede ser un movilizador, yo creo, en el conjunto, porque no solamente el inmueble usado se termina ahí, sino la persona que vende el inmueble usado a su vez toma el dinero y por ahí lo compra una obra nueva y creo que va a ser muy movilizante para todo el sector. Así que bueno, les agradecemos la participación,
Estamos en contacto y bueno, calculo que mañana, más tarde pasado mañana, ya va a estar en nuestra página toda la exposición y las filminas. Así que bueno, agradecido y esperamos encontrarnos en la próxima reunión y bueno, a disposición en lo que podamos asesorarnos. Buenas tardes. Chao, gracias a todos.